La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicaste palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios de todos sabe es Jehová. Y a él toca el pesar, las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mudadal exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová. Juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Bendito es el Rey de Reyes, Señor y Señor de señores. Mis amados hermanos, aleluya. Bendito eres. Esta historia de Samuel, este cantico de Ana, está en el libro de Primera de Samuel, que acontece en un periodo de los jueces de Israel. Aproximadamente este periodo duró desde el año 1300 hasta 1000 antes de Cristo, cuando los israelitas ya estaban en la tierra que Dios le había prometido, Canaán, específicamente después de la muerte de Josué. Y duró este periodo de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía en Israel. Que Dios, al entrar a la tierra prometida, Canaán, dio instrucciones estrictas a su pueblo sobre las naciones paganas que allí habitaban, como los cananeos, hititas y amorreos y otros, para evitar que Israel cayera en la idolatría y el pecado. Dios les ordenó expulsar a esos habitantes de la región y advirtió: si no lo hacen, esos pueblos se convertirán en una molestia constante, como astilla en los ojos, espina en su cuerpo. Instruyó también destruir sus altares, sus piedras sagradas, derribar sus imágenes, como la diosa de Acera, y quemar sus ídolos. No debían permitir que estas naciones vivieran entre ellos, para evitar que lo incitaran a pecar. Dios le prohibió hacer alianza o matrimonio con ellos, advirtiendo que sus dioses serían una trampa, un lazo para Israel. Dios declaró que se debían expulsar a la extrema iniquidad de esas naciones, y no necesariamente por la justicia propia de Israel. ¿Qué nos quiere decir esto?
que esto Dios lo hacía, uno, para cumplir la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios, ¿por qué Dios ordenó sacar a estos habitantes? Bueno, cualquiera diría, ellos eran de allí, ellos habitaban allí, era su tierra. Pero cuando vemos los historiadores nos dicen otra cosa. Uno, primeramente tenemos que saber que Dios es Dios y Dios es quien decide, pone, quita, da. Pero los historiadores nos dieron una confirmación de por qué de las cosas. Canaán era una ciudad cuyos habitantes vivían en una inmoralidad sexual grande, eran paganos y sacrificaban a sus dioses niños. Los arqueólogos encontraron grandes cantidades de urnas que contenían restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, un importante dios cananeo. O sea que Dios lo había hecho rajar de la tierra, quitarlo de la tierra, debido a su mal comportamiento. Eran personas que sacrificaban niños y Dios los mandó a exterminar. Y no es la primera vez que Dios hace eso. Cuando la tierra se llenó de gran maldad que hizo Dios, trajo un diluvio. Pero Noé halló gracia ante él. Otra sucedió también con Sodoma y Gomorra. Sucedió también con los ninivitas. Los ninivitas eran malos y crueles y depravados. También fueron rajados de la tierra. Aleluya. Pero miren, a pesar de estas advertencias, nos dice la Biblia que el pueblo no obedeció completamente a Dios, mezclándose con ellos y adoptando sus costumbres paganas. ¿Qué trajo esto como consecuencia? La ira de Dios, apartándose de su pueblo y dejándolo solo a merced de sus enemigos. Cuando los israelitas se apartaban de su Señor Dios, eran subyugados por sus enemigos, eran atacados, entraban en guerra, vivían bajo sufrimiento, bajo de una amenaza constante, bajo de opresión. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Pues se acordaba de su Dios y clamaba ante él. Y Dios en su infinita misericordia, cuando el pueblo se volvía a él, levantaba un juez que no era más que un líder guerrero, un salvador temporal, comprometido con mejorar la vida de los demás. Los jueces no eran en el sentido legal lo que hoy conocemos modernamente. Eran hombres elegidos por Dios para liberar y guiar a su pueblo en esa época. Y eso se convirtió en el periodo de los jueces en un movimiento que era cíclico, se repetía y se repetía. Miren, mis amados hermanos, primeramente el pueblo empezaba a desobedecer a Dios, se olvidaba de Dios. ¿Y qué pasaba? Luego llegaba una opresión. ¿Por parte de quién? De los filisteos. Vinieron los filisteos, los madianitas, los ninivitas, los amalecitas, los babilonios, los persas. Entonces, cuando el pueblo sentía la opresión, se acordaba de quién, de su Dios, y clamaban a su Dios. Entonces, ¿qué Dios hacía? Levantaba un juez. El primero fue Otoniel. Y sucedieron a él, por mencionar algunos, Débora, Gedeón, Sansón. Ellos, cuando Dios los levantaba, traían liberación a su pueblo. Le traían paz. Y enseñaban otra vez a buscar de Dios. Pero cuando estos jueces morían, el pueblo volvía a caer otra vez en idolatría. Se olvidaban de Dios, caían en apostasía y en desobediencia. Y
comenzaba el mismo ciclo que ya le he explicado. En total, pasaron 14 jueces en un periodo de 450 años. El periodo que comenzó después de la época, después de la muerte de Josué, hasta que ocupó su lugar el juez Samuel. Aleluya, bendito es el Señor. En aquellos tiempos, en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los tiempos de los jueces fueron tiempos oscuros y problemáticos para la nación de Israel. Moisés le había ordenado al pueblo que hiciera lo que era justo a los ojos de Dios en Éxodo 15:30. Pero tras la muerte de Moisés y luego de Josué, el pueblo que hizo se desvió rápidamente. No había una autoridad gobernante central que mantuviera la disciplina y el orden en Israel. No había un orden ni un poder público. Solo había una anarquía. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Esto llevó a la nación a una gran depravación y una decadencia moral. En los tiempos de esta historia, el sacerdote que estaba en función y juez era Elí. Elí, en su época, fue una época de gran declive espiritual en Israel, marcada ¿por qué? Por la corrupción de sus hijos en el sacerdocio. Elí, aunque era un hombre de Dios que sirvió 40 años, falló gravemente al no reprender con firmeza a sus hijos, prefiriendo la paz y permitiendo que sus malos hábitos continuaran, lo que le costó el respeto de su pueblo y de su propio hijo. Esto trajo ¿qué cosa? Un juicio divino. La caída de la casa de Elí en el sacerdocio y la muerte de sus hijos en batalla. Y además la pérdida del arca del pacto, culminando así con su propia muerte al entregarse de la tragedia. Terrible cosa es, mis amados hermanos, caer en la mano del Dios viviente, que sea el Dios de la vida, que tenga que castigarnos. Ay, Señor, ten piedad de nosotros. La Biblia dice que esta mujer, Ana, estaba casada con un hombre llamado Elcana. Él era levita de la orden de los coatitas, quienes eran responsables de los instrumentos del santuario. Pero la Biblia nos dice además que Elcana, a pesar de que era levita, tenía otra mujer aparte de Ana. La poligamía era una realidad en el mundo antiguo. Sin embargo, la Biblia nunca pone a la poligamía favorable y en ella hay muchos conflictos. Siempre se caracterizaron las familias poligamas en la Biblia en conflicto. Ejemplo de ello tenemos el caso de Sara y Agar, Rebeca y Lea. Las esposas de Elcana no pasaron desapercibidas. También tuvieron una relación intensa y competitiva entre las dos esposas. Penina, que era el nombre de una de las esposas de Elcana, tenía hijos. Y Ana, aunque era la esposa más amada, no tenía ningún hijo. Al parecer era estéril. Y ser estéril en aquella época era una desgracia. La esterilidad era visto como una maldición.
Era un sufrimiento. Se consideraba un mal, una vergüenza y un castigo por no obedecer de ser fecundo, dado por Dios en Génesis 1:28. Penina molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Y cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al tabernáculo, que está ubicado en Silo, cuyo sacerdote era Elí y sus hijos. La Biblia nos dice que Ana dejó de comer estando en Silo y se levantó y se fue a orar al santuario. Y el sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba triste, Ana estaba atribulada, Ana lloraba. Pero Ana oraba, mis amados hermanos. La Biblia nos dice que ella solamente movía la boca. Ana estaba orando dentro de su corazón. Estaba atribulada, arrodillada, pidiéndole clemencia al Dios Todopoderoso, que la librara de ese sufrimiento, de esa humillación. Todo el mundo se burlaba de ella. Era una maldición ser estéril. Imagínense esa pobre mujer en su aldea, en su lugar. Ella no tiene hijos. ¿Qué maldad ha hecho? Seguro que está pagando algo que no ha hecho. Seguro que está pagando algo que ha hecho su generación. No te acerques a ella. No va a hacer que esa maldición a ti también se te pase. Ay, bendito es el Señor. Ana oraba a Dios en silencio. Pero sucedió que el sacerdote Elí estaba allí. Y la veía mover los labios. Pero no escuchaba lo que Ana decía. Y le dijo: oye, ¿no te da vergüenza? Deja tu borrachera. Elí la dio por borracha. ¿Cómo es posible que un sacerdote, que debe de ser el que escucha a Dios, el que guía al pueblo hacia Dios, haya tenido tan poco discernimiento en ver que esa mujer lloraba y oraba, que estaba angustiada? Él la dio por borracha. Eso era para que ustedes vean cómo estaba la decadencia espiritual. Elí conocía a Dios. Elí tenía muchos años de servicio, pero Elí estaba alejado de Dios. Su corazón estaba lejos. No tuvo discernimiento. Y esa mujer, esa pobre mujer, a pesar de que estaba herida, sufrida, también le estaban diciendo borracha. Pero ella no se alteró. Ella respetó su túnica de sacerdote y le dijo: oh Señor, no me tenga como una borracha. No, Señor mío. No he bebido ni vino ni cerveza. Estoy triste. Aquí estoy suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí, al ver su error, le dijo, la consoló y le dijo: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Bendito es el Señor. A pesar de que Elí, mis amados hermanos, había preferido a sus hijos por encima de Dios, porque sus hijos, la Biblia nos dice que eran malvados. Sus hijos eran sacerdotes por herencia, ya que el sacerdocio se declaró que era por herencia en los tiempos de los jueces. Esa condición la dio Dios. ¿Hasta qué? Hasta que viniera el sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor y Señores, nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Elí profanaban el templo, se robaban la comida de Jehová,
pueblo lo conocía. Dios tuvo que mandarle un profeta a Elí. Y Elí, ¿qué hizo? Sentó a sus hijos y le dijo, miren, cuando uno peca contra los hombres, Dios puede intervenir. Pero cuando pecamos contra Dios, ¿quién puede intervenir? Él no trajo arrepentimiento a sus hijos. Sus hijos no se arrepintieron. Y lo peor del caso, dejó que continuaran ejerciendo la labor de sacerdocio. Elí podía muy bien haber suspendido a sus hijos como sacerdotes y haber elegido a otro. Pero no, su amor de padre fue más fuerte que el celo y el amor hacia Dios que él debía tener en ese momento. Pero aún así, él era el ungido de Dios. Todo en la vida tiene un propósito. Esa mujer angustiada, Dios le concedió la petición de su corazón y la sacó de su gran tribulación. Dios también avergonzó a sus enemigos, a esos que se burlaban constantemente de ella, y le dio un niño. Y vaya niño, fue uno de los profetas, un vidente, juez de Israel, el representante de Dios en la tierra. Aleluya. Ninguna palabra que dijo Samuel por su boca, ninguna cayó a tierra. Dios nunca permitió que cayera en vergüenza. Cuando murió el débil sacerdote Elí, él tomó su lugar, realizando funciones que tenían como intercesión, ofrenda en lugares designados, convirtiéndose Samuel, ese niño, en el hombre, en una figura clave para el pueblo de Israel y el propósito de Dios para su pueblo. Samuel guió al pueblo de Israel en una batalla decisiva contra los filisteos, en Mizpa. Sucedió que mientras él oraba y ofrecía un sacrificio y hablaba con el pueblo, los filisteos atacaron. Según nos relata 1 Samuel 7, él oró y Dios intervino enviando grandes truenos que causaron pánico entre los filisteos, permitiendo que los israelitas los derrotaran y los persiguieran. Tras esa victoria fue donde Samuel colocó una piedra entre Mizpa y Sef, y a la cual llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, declarando: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias a esta victoria, bajo el mando de Samuel, Israel recuperó ciudades que estaban en manos de los filisteos, desde Ecrón hasta Gat. Y los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel mientras Samuel vivió, estableciendo un periodo de paz y estabilidad. Samuel fue un líder exitoso en su tiempo, en un tiempo que estaba lleno de conflictos, pero su principal rol fue guiar a Israel a la transición de la época de los jueces hasta la monarquía, ungiendo a dos reyes, Saúl y David. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Miren lo que dio el resultado de una mujer atribulada, el resultado de una oración, de una mujer que era atribulada, sí, rechazada por la sociedad, producto de su esterilidad. Pero aún así oraba, confió en Dios y esperó en Dios. Y Dios convirtió
en baile, gozo y alegría, no solo para ella, sino también para el pueblo de Israel. Cuando llegó la hora de cumplir la promesa de Ana hacia Dios, me imagino que no fue fácil, porque Ana oró fervientemente por un hijo y le dijo que si se lo daba, ella se lo iba a entregar para todos los días de su vida, sirviera a Jehová. Ana cumplió la promesa. Cuando el niño fue destetado a la edad de 3 años, oigan eso, 3 añitos. Imaginen esa madre cuando iba por ese camino mirando a su hijo y entregándoselo a Elí, a aquel sacerdote. Pero ese niño, ella que fue pedido, dado por Dios, se convirtió en el líder más prominente que ha pasado por Israel. Profeta, vidente y juez de Israel. Un hombre que nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda de Dios. Un hombre que fue el que ungió a 2 reyes. El primer rey de Israel, Saúl, y el rey con el corazón igual al de Dios, el rey David, el salmista de Israel. Mas sin embargo, Ana, en vez de llorar, Ana hizo un cántico de oración a Dios. Con gozo entregó su hijo y le cantó a Dios y le dijo a Dios: me has hecho muy feliz. Dios, tú me has dado mucha fuerza. Dios, tú me has hecho vencer a mis enemigos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Ana, una mujer que lloraba día y noche, una mujer atribulada, Dios le cambió su lamento en baile. Y esa fe de Ana de entregar a su hijo y de cumplir lo que había prometido a Dios, Dios la bendijo con una familia más grande. Tuvo 3 hijos varones y 2 hijas. Cuando Dios cambia tu lamento en baile, siente gozo, siente paz. Mis amados hermanos, ¿qué tribulación está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que te tiene llorando? ¿Qué es hoy lo que tú piensas que no puedes lograr? ¿De qué se están burlando tus enemigos? Miren a Ana. Ana no ha demostrado. Aquí está Ana diciéndote: ay, ese lamento que tú tienes, vas a cantar, vas a bailar, vas a sentir gozo, porque Dios va a cambiar ese lamento en paz, gozo y alegría. Bendito sea el Señor. David fue ungido por rey, pero pasó 40 años huyendo, viviendo en cuevas, aún siéndole fiel a Saúl, porque Saúl lo quería matar. Saúl vio que era una amenaza y David jamás persiguió ni atacó a Saúl. Al contrario, él dijo: Dios me libre de tocar al ungido del Señor. David se mantuvo fiel. ¿Lloró? Sí. ¿Sufrió? Sí. ¿Pasó hambre? Tal vez. ¿Tuvo necesidad? Tal vez. Pero lo que sí hizo David fue que bailó, gozó, porque lo que Dios dijo se cumplió. David, 40 años después, fue ungido como el rey de toda Israel y vivió con paz, alegría y bendición.
trayendo la unión a Israel y prosperidad. Y fue uno de los hombres que más escribió en la Biblia, con 73 salmos. Bendito es el Señor. Un otro ejemplo que tenemos en la Biblia fue Jesús. Jesucristo, sí. Jesucristo en su momento más duro de su vida, arrodillado en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios cumplió su voluntad, pero le dio el poder de vencer a la muerte. Y hoy ante Él, toda rodilla se dobla y se doblará y reconocerá a Jesucristo como el Señor, para la gloria de Dios Padre, ya sea por fe o por voluntad propia o por el sometimiento del juicio. Toda lengua confesará que Él es Dios. Sigue clamando, que Dios cambiará tu lamento en baile. Mis amados hermanos, no importa quién se levante, no importa qué viento fuerte sople, usted siga caminando, usted siga esperando, usted sigue accionando y cumpliendo, obedeciendo la palabra de Dios, su Dios. Dios dijo que Él hará. Dios tiene pensamiento de bien para todos nosotros. Cada prueba que viene, cada ataque, no es que Dios quiere que tú lo pases. Tenemos un enemigo, un adversario que se la pasa acusándonos día y noche. Y hay cosas que Dios permite para demostrarle a ese adversario cruel que vino a matar, a engañar y a robar, que tú eres fiel. Y Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedas soportar. Resiste, sigue orando, sigue ayunando, que Dios es fiel a su palabra. Él dijo y Él lo hará. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios nos ama. Dios te ama, sí, a ti. Tú que me estás escuchando, a ti Dios te ama. Por ti Dios mandó a su Hijo. Hoy está Ana para decirte, si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Obedece. Sigue caminando y esperando a Dios, porque Dios cambiará tu lamento en baile. Mis amados hermanos, ya está cerrando el año. Cerremos el año con cántico y de alegría, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos pasado, ya sea bueno, ya sea malo, porque siempre las buenas lecciones vienen después de grandes hazañas y de grandes fracasos. El fracaso no lo miremos como algo doloroso. Mirémoslo como una lección, la cual no debemos repetir otra vez. Hubo un hombre, el que inventó la bombilla. En una entrevista le dijeron, usted hizo 1000 repeticiones de bombilla, usted destruyó 1000 bombillas para sacar una. Dice, no, yo aprendí 999
forma de no hacer una bombilla mala. Aleluya, bendito es el Señor. Todo se aprende, todo tiene un propósito delante del Señor. Dios no viene ni antes ni después. Él viene en el momento exacto. Recuerda, mis amados hermanos, que estamos viviendo en el pasado de Dios. Ya Dios sabe que tú vas a vencer. Dios ya te dio la batalla. Ahora lucha, mantente firme, porque la Biblia dice que todo aquel que persevere recibirá una corona de vida. Mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. Queremos darte gracias, Señor, por este año tan maravilloso. En este último domingo del año, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas aquellas personas que nos cruzaron en nuestra vida, que todas de ellas hemos aprendido una lección, ya sea para aprender a hacer algo bueno o ya sea para no hacer algo malo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por aquellos familiares que hemos perdido. Gracias, Señor, por darnos ese tiempo que tú nos diste y nos concediste para que tuviéramos con ellos, Señor. Te quiero dar la honra y la gloria por todo lo que tú haces, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Y a ti te lo debemos todo. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y te concede la paz. Que en este año que va a entrar, tú alcance todas las bendiciones que Dios dijo y que Dios separó desde el principio para ti. Y que entre en una temporada nueva de gloria en gloria, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ir de gloria en gloria. La segunda llegada del Maestro está a la puerta. Jesucristo viene pronto por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha. No te lo pierdas, porque su venida es evidente. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones.